Les voy a leer un relato que se llama Memorias de una conjura. Las tardes del viejo fiscal transcurrían lentas y apacibles, demasiado quietas para su gran energía. Luego de su jubilación, trató de refugiarse en la lectura, pero descubrió que necesitaba más acción. Extrañaba a su mujer, muerta hacía varios años luego de una larga enfermedad. No contaba con sus dos hijos, ambos en el exterior desde la época de las amenazas, cada uno con la vida resuelta en su propio mundo, demasiado ajenos a su destino personal. Las posibilidades de comunicación con ellos eran cada vez más espaciadas, los afectos más diluidos, el apego en realidad menos intenso. En sus múltiples búsquedas, un día descubrió que un viejo colega suyo, compañero del taller literario que frecuentaban desde hacía más de 10 años, había ganado el Premio Nacional de Novela. Lo sorprendió saberse tan añejo, descubrir que había pasado tanto tiempo desde que, malhumorado en el grupo de escritores, creyó entender que no tenía talento para el oficio de escribir. Probablemente escribir no era lo suyo. Y se sorprendió aún más cuando vio que Julio Mario seguía escribiendo y al parecer muy bien, pues ambos renegaron en ese entonces de lo que creyeron era una vocación equívoca. Siempre le quedó la espina de no poder encontrarse a sí mismo como escritor, de que sus intentos no pasaron nunca el sedazo del viejo maestro Manuel Fernando Escobar Jaramillo, una de las grandes glorias de la literatura nacional, tan rígido, tan inflexible, tan riguroso. Entonces recordó al profesor, rostro adusto, verbo poderoso, vehemencia intransigente. Recordó cómo su ego luchó contra sí mismo cuando Manuel Fernando destrozaba despiadado todos y cada uno de sus intentos como escritor. Recordó sus luchas internas, su consagración, su ansiedad al presentar cada semana un avance de su novela. Y el escritor allí como un riel sin ceder, implacable, con su contundencia argumental y gramatical difícil de cuestionar. Al final terminó por ceder. Trató de entender que quizás era cierto que no tenía talento, que no encontraba el camino, que de pronto lo suyo no era la literatura. Le dolió amargamente claudicar, pero al final lo hizo. No entendía cómo podía estar tan equivocado, cómo pensaba que sus escritos tenían algún valor si el profesor, el gran gurú de las letras en el país, se encargaba de demeritar completamente su trabajo. Lo mismo le pasó a Julio Mario, a quien todos sus compañeros veían con gran futuro y madera para la literatura, hasta que los vituperios del profesor Manuel Fernando lo hicieron desfallecer y renunciar a su intento. No tenía odio por el profesor, por el contrario, admiraba su trabajo, era un fervoroso lector de sus 30 y tantos libros y reconocía en él a un prohombre indiscutible de las letras, amén de su destacada e innegable trayectoria en el mundo de los libros. Tenía varios premios nacionales e internacionales a su haber, hacía parte del comité editorial de las más importantes revistas del país, era jurado obligado de cuanto concurso literario de importancia se convocaba. Su opinión era temida y respetada, y su último libro era el acontecimiento intelectual más importante del año, opacado apenas por el susurro que provocaba la nueva obra que estaba en gestación. Cuando se decidió a enseñar lo que sabía, fue la sensación. Las solicitudes para integrar sus talleres literarios abarrotaban las oficinas de extensión cultural de las universidades y todos los prospectos de escritor que se preciaban de tales tenían que pasar el examen evaluados por el rigor de su batuta. Pero el nivel de exigencia era demasiado alto, su rigidez conceptual era extrema, sus criterios de selección eran confusos y radicales. Muchos optaron por renunciar antes de perder su orgullo y la autoestima en el intento. Muchos que se preciaban de dominar el arte de la composición rápidamente se escabullían con el rabo entre las piernas ante las directrices de tan feroz tirano. Curiosamente, algunas personas que no manifestaban un particular brillo y que se acogían sin rebeldía a sus recomendaciones eran rápidamente valoradas, escribiendo en revistas bajo su dirección, ganando concursos, publicando libros. Al final, en el cenit de su gloria, al viejo maestro le dio por morirse en un evento dramático digno de su histrionismo, acaso calcado de uno de sus cuentos existenciales. Se arrojó del Cerro de las Cruces en el Alto del Abejorro. Ya era fama su carácter bipolar, maníaco-depresivo, que fluctuaba sin ninguna lógica del éxtasis y la euforia al mutismo más obcecado.
El país entero le hizo duelo y las letras y las artes guardaron luto por él. Era curioso, pero nuestro viejo fiscal hacía tiempo que no pensaba en el maestro, ni en el taller, ni en sus compañeros, ni en sus fracasadas ansias de diletante, tal vez como una defensa contra su frustración interior. Se sintió regocijado por Julio Mario y en un arranque de solidaridad y aprecio lo contactó para expresarle su alegría y la sincera admiración que le causaba el que se hubiera ganado un premio de tal magnitud. Cuando lo hizo, grande fue su sorpresa al ver el frío recibimiento y la distante actitud del galardonado. Como mucho, un saludo forzoso y una descolgadora despedida, luego de unas cuantas frases de cajón que no le daban entrada para revivir lo que en años idos había sido una bella amistad. Un poco dolido, pero habituado a los desengaños, lo entendió como algo natural, sabiendo que se habían distanciado por tanto tiempo. Eso fue que se le subieron los humos a la cabeza y pensará que soy un lagarto oportunista que viene a colarse en el tren de la victoria, reflexionó el fiscal cuando emprendió la retirada hacia sus siempre fieles soledades. Al otro día en la televisión vio la entrega del premio, oyó el discurso de Julio Mario y se sorprendió de ver la pequeña figura femenina que lo acompañaba, a quien dedicó la distinción y que presentó como su esposa. También la chica era participante de los talleres literarios con el mismo profesor Manuel Fernando. Nunca se enteró que se habían casado, ni siquiera sabía que mantuviera un romance con ella y la recordaba por tímida y callada, en contraste con sus cuentos feroces, de finales sorpresivos y abrumadores, que en nada reflejaban ese cuerpecito, esa vocecita y esa cara toda ingenuidad, toda dulzura. Un poco tocado por las nostalgias, se dio a la tarea de desempolvar las viejas notas, los apuntes, los documentos que aún conservaba en una caja. Su libreta en la que llevaba el diario del escritor, los cassettes en los que grababa las tertulias del maestro y las lecturas de los alumnos con las respectivas anotaciones de todos y las diatribas del director. Se sonrió al leerlas, se sonrojó al recordar su candidez de aquellos años, se horrorizó al ver la cantidad de ladrillos que tuvo que soportar en aras de la tolerancia y la decencia, y más se sorprendió de ver que no recordaba casi nada de aquella época de su vida. Estuvo muchas horas dedicado a escuchar con paciencia las grabaciones. Notó el cambio que su voz experimentó con el paso del tiempo. Rememoró los apuntes de su ya olvidado embrión de novela que en perspectiva aún le gustaba. Todavía le parecía entretenida e ingeniosa y literariamente bien estructurada. Se sintió nuevamente molesto al oír las demoladoras críticas de Manuel Fernando. Lo oía con su voz pausada y contundente, masticando tecnicismos carentes de emoción que le trituraban los textos y un poquitico el alma. Escuchó las lecturas de sus antiguos compañeros, los relatos coloquiales de Amparo, los cuentos de curas perversos y maricos encubiertos de Jorge, las historias de meretrices de Beatriz, los ensayos filosóficos del Cubanito, las nostalgias románticas de Alina, las crónicas llenas de realismo mágico de Erika, el erudito rococó de Juan Fernando y olvidado en un rincón de la grabación, un cuento de María Elena, la esposa de Julio Mario, en la cual un rector perverso fue llevado con engaños a un paseo campestre donde fue empujado al vacío por sus alumnos, situación que hicieron pasar como un suicidio. Irritado, confuso, repitió la grabación varias veces y analizó de nuevo el texto. Empezó a atar cabos sueltos y su alma de sabueso en reposo desde sus épocas de fiscal metódico e inexorable. A partir de ese momento no tuvo sosiego. Encendió un cigarrillo, uno tras otro, ya sabía que era estupidez luchar contra ese maldito vicio. Creyó entender que no había otro camino posible, esperó que amaneciera y luego del baño salió para la casa de Julio Mario. Luego de tocar, María Elena en persona abrió la puerta. Sabíamos que algún día vendría, fue más temprano que tarde, dijo sin saludarle. Sígase, Julio Mario está en la biblioteca. Enseñado como estaba a olfatear el peligro, entró confiado, sin denotar ningún asombro ni ansiedad. Entendió en ese momento que era una cita que tenía desde hacía 1000 años, que había rehuido inconscientemente desde siempre por no saber o no querer interpretar los hechos. Siéntese. De todas formas, algún día tendríamos que hablar de esto, dijo Julio Mario. No denotaba ninguna emoción ni en la voz ni en la mirada. ¿Qué pasó con Manuel Fernando?, dijo naturalmente el fiscal.
sabía que iba a encontrar respuestas. Lo que tenía que pasar, dijo María Elena. No podíamos hacer nada distinto, dijo Julio Mario. Ya era hora de detener ese círculo vicioso. Cuando entendimos su juego, cuando vimos que lo único que lo motivaba era perpetuarse él solo a costa de destruirnos a todos nosotros, entendimos que no había nada distinto que hacer. Él trató de ser el omnipotente, el absoluto. Se consideraba que era el único que tenía el derecho a manejar el medio, a pontificar quién servía y quién no, con el fin de perpetuarse en su pedestal. Por eso trató de destruirnos a todos los que teníamos algo para mostrar. Por eso acabó con usted. Por eso no hizo sino estimular mediocres que el tiempo pondría en su sitio, condenándolos después al olvido. Por eso trató de castrarnos a todos desde su poder, desde las revistas, desde los talleres, desde los concursos, para que los buenos no florecieran, para que nadie le hiciera competencia, para los que teníamos algo para mostrar, pasáramos desapercibidos. Usted no comprendió, pero nosotros sí. Sabíamos que si no hacíamos algo, nada iba a cambiar. Él era demasiado poderoso, era demasiado grande, pero también demasiado injusto. Lo tuvimos que hacer, no había otro camino. Luego de un largo silencio y de comprender su motivación vital, él supo que no había nada que preguntar, nada que decir, nada que hacer. La evidencia lo abrumaba, la contundencia de esa fuerza lo dejó sin palabras. Salió sin despedirse, aún golpeado por lo que había escuchado. Al salir a la calle, entendió claramente lo que tenía que hacer y organizó sus ideas. Se sentó, trabajó. Al año siguiente, su obra, la del fiscal, ganó el Premio Nacional de Novela.